La advertencia del kilómetro 31. Era una noche oscura, típica de mi rutina como trailero, viajando por las carreteras solitarias de México. Mi tráiler rugía mientras me abría paso a través de la noche, con el único sonido del motor y el ocasional crujido de la radio. Había estado conduciendo durante horas y la soledad de la carretera se había convertido en mi única compañía. La luna colgaba baja en el cielo, apenas iluminando el camino sinuoso que se extendía frente a mí. Las estrellas parpadeaban tímidamente, ocultas en parte por nubes esporádicas que se deslizaban como fantasmas en la noche. La carretera era un hilo negro en un tapiz oscuro, apenas visible excepto por la luz de mis faros, que cortaban la oscuridad como cuchillos. A lo largo de los años, había llegado a conocer cada curva, cada colina y cada valle de estas rutas. Las carreteras de México, con sus paisajes cambiantes y sus misterios ocultos, eran tanto mi lugar de trabajo como mi hogar. Desde las áridas planicies del norte hasta las selvas densas del sur, había recorrido estos caminos innumerables veces, cada viaje con sus propias historias y recuerdos. Esta noche, mi destino era un pequeño pueblo en las montañas, un lugar al que había llevado suministros con frecuencia en el pasado. Aunque el camino era familiar, siempre había algo inquietante en viajar solo de noche. La carretera podía ser impredecible, y los sonidos y sombras de la noche a menudo jugaban trucos con mi imaginación. De vez en cuando pasaba por pequeños pueblos. Sus luces parpadeantes brevemente rompían la monotonía del viaje antes de desaparecer en el espejo retrovisor. Las casas, con sus luces apagadas y sus habitantes probablemente sumidos en sueños profundos, añadían un sentimiento de aislamiento a mi travesía. Encendí un cigarrillo, dejando que el humo llenara la cabina, añadiendo a la atmósfera de introspección y soledad. En momentos como este, mi mente a menudo divagaba. Reflexionaba sobre mi vida, las decisiones que había tomado, los lugares que había visto y las innumerables caras que había encontrado en mi camino. Ser trailero no era solo un trabajo, era una forma de vida, una elección de libertad y soledad, de encuentros fugaces y despedidas silenciosas. De repente, mi celular sonó, interrumpiendo el silencio de la cabina. Contesté, esperando escuchar la voz familiar de algún colega o quizás un llamado de mi familia. Pero lo que escuché me heló la sangre. Una voz desconocida, grave y lúgubre, resonó al otro lado de la línea. «Escucha con atención», dijo la voz. «Algo extraño te espera en el camino». Nunca mencionó mi nombre, pero algo en su tono me hizo sentir que sabía exactamente quién era yo. La voz comenzó a describir un escenario detallado y espeluznante. Me habló de una curva peligrosa en la carretera, no muy lejos de donde me encontraba, donde un accidente espantoso estaba a punto de ocurrir. Un coche se estrellaría contra un árbol y una figura encapuchada aparecería desde la oscuridad, observando desde la distancia. La llamada se cortó abruptamente, antes de que pudiera hacer alguna pregunta. La voz en el teléfono, fría y sin emociones, continuó su relato con una precisión inquietante. «Presta atención», dijo. «Después de pasar el letrero que marca el kilómetro 31, encontrarás la curva. Es conocida por los locales como la Curva del Diablo, un lugar donde se dice que las almas perdidas vagan sin descanso». Intenté presionar por más detalles, pero la voz ya había desaparecido, dejando tras de sí solo el zumbido estático de la línea. Miré el teléfono, confundido y perturbado. La llamada había terminado, pero las palabras del desconocido resonaban en mi mente. Mi corazón latía con fuerza. La voz prosiguió. «En esa curva, un coche rojo, llevando una pareja joven, perderá el control. Impactará contra un árbol anciano, el cual ha sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. El coche quedará irreconocible, una masa retorcida de metal y sueños rotos». Sentí un escalofrío. La voz añadió un detalle aún más macabro. «Y allí, entre las sombras, aparecerá una figura encapuchada. No es de este mundo. Se dice que es el guardián de las almas perdidas en esa carretera y esta noche reclamará otras más». «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe todo esto?», logré preguntar, mi voz temblorosa. Pero no hubo respuesta, solo el sonido sordo de la llamada que se cortaba.
El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento supe que tenía que llegar a esa curva. Sacudido, intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, pero mientras más me acercaba a la curva descrita, más me invadía una sensación de inquietud. Mientras el tráiler avanzaba, la noche parecía volverse más densa, casi como si absorbiera la luz de mis faros. «Es solo una coincidencia», me dije a mí mismo, intentando racionalizar el miedo que se arrastraba dentro de mí. Alguien conoce estas carreteras y está jugando una broma pesada. Pero, ¿y si no era una broma? La posibilidad me atormentaba. Los kilómetros pasaban, y cada señal que indicaba la distancia restante hasta la curva aumentaba mi ansiedad. Mis manos se aferraban con fuerza al volante, los nudillos blancos por la tensión. La radio, normalmente una fuente de compañía, ahora estaba apagada. Cualquier distracción podría ser fatal si lo que me habían dicho era cierto. Vi el letrero, kilómetro 31. Mi respiración se volvió superficial. La famosa curva del diablo estaba a solo unos metros. Disminuí aún más la velocidad. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier signo del accidente predicho. Y entonces lo vi, justo como la voz había descrito. Un coche destrozado contra un árbol, humo elevándose en el aire frío de la noche. Mis faros iluminaron la escena, revelando un detalle aún más escalofriante. Una figura encapuchada parada al borde de la carretera, mirando fijamente el accidente. Mis ojos se abrieron de par en par y un escalofrío me recorrió la espalda. Allí estaba, justo como la voz había pronosticado. El coche rojo, irreconocible tras el impacto brutal contra el árbol. Las ramas rotas y las hojas esparcidas alrededor del lugar del accidente daban testimonio del terrible impacto. El humo se enroscaba hacia el cielo nocturno, formando figuras fantasmales que se desvanecían en la oscuridad. Pero lo que más me aterraba era la figura encapuchada. Estaba parada inmóvil. Su presencia era como un agujero negro en la oscuridad, absorbiendo toda la luz a su alrededor. A pesar de la distancia, sentí como si sus ojos invisibles estuvieran clavados en mí, viendo a través de mi alma. ¿Era un espectador? ¿O algo más siniestro? Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, me obligué a salir del tráiler. Mis piernas se sentían como plomo. Cada paso hacia la escena del accidente era una lucha contra el miedo paralizante que me consumía. «Tengo que ayudar», me repetía a mí mismo, aunque una parte de mí quería dar la vuelta y huir de esa pesadilla. Al acercarme al coche, el olor a gasolina y metal quemado me golpeó. Temiendo lo peor, miré dentro del vehículo destrozado. Para mi alivio y sorpresa, estaba vacío. No había señales de la pareja joven que la voz había mencionado. ¿Habían escapado? ¿O acaso nunca estuvieron allí? Me volví hacia la figura encapuchada, buscando alguna respuesta, pero ya no estaba. En su lugar, solo quedaba la oscuridad y el silencio de la noche. Me quedé allí, congelado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La voz, la predicción, el accidente y la figura misteriosa. Todo parecía un rompecabezas sin solución. Regresé a mi tráiler, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. La llamada, la curva, el accidente, la figura encapuchada. Todo había ocurrido exactamente como la voz había predicho. Aceleré, queriendo alejarme lo más rápido posible de ese lugar maldito. Mientras me alejaba de la curva, las dudas y el miedo giraban en mi cabeza como un torbellino. ¿Había sido testigo de un fenómeno sobrenatural o era toda una elaborada puesta en escena? ¿Y si esa figura encapuchada era algo más que una simple ilusión? El sonido del motor del tráiler se convirtió en un débil murmullo de fondo, ahogado por el ruido de mis propios pensamientos. El reloj en el tablero marcaba que la noche aún era joven, pero para mí, cada segundo se sentía como una eternidad. La soledad de la carretera, que antes me resultaba tan familiar y reconfortante, ahora se sentía opresiva, como si ocultara secretos oscuros en cada curva. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver la figura encapuchada siguiéndome, pero solo encontraba la oscuridad de la noche. Sentía un miedo irracional, una paranoia que no podía controlar. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. La realidad se había distorsionado
y ya no sabía qué creer. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien, compartir lo que había visto y oído, en busca de alguna explicación lógica, o al menos de un poco de consuelo. Saqué mi celular con la intención de llamar a un viejo amigo, otro trailero con años de experiencia en estas carreteras, alguien que quizás había escuchado historias similares. Pero antes de que pudiera marcar, el celular sonó nuevamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Con manos temblorosas, miré la pantalla. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Hola?», dije con voz incierta. La línea estaba en silencio por un momento, y luego una voz diferente, desconocida y calmada, respondió. «Amigo, ¿estás bien?». Escuché por la radio sobre un accidente en la Curva del Diablo y pensé en ti. ¿Pasaste por ahí esta noche? Era un colega, preocupado por mi bienestar. Su voz me devolvió a la realidad, alejando temporalmente las sombras del miedo. Le conté lo que había visto, esperando sonar lo más coherente posible. «Esas carreteras tienen muchas historias», dijo con tono serio. Pero nunca había escuchado algo así. «Ten cuidado, amigo. Esas carreteras pueden ser traicioneras, de maneras que no siempre entendemos». Terminamos la llamada, y me sentí un poco más tranquilo, aunque las preguntas seguían sin respuesta. Con renovada determinación, seguí conduciendo, decidido a dejar atrás esa noche de terror. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que esa experiencia me perseguiría, un recuerdo inquietante de la noche en que la carretera reveló su lado más oscuro y misterioso.